Buenos días, gente del canal. Hoy les traigo otro video. Les traigo este caso clínico de que habla de un paciente de 57 años, sexo masculino, que acude al hospital por presentar desde hace un mes fiebre de 39 grados, sin causa aparente. Anteriormente había acudido al centro de salud de su barrio, donde el médico lo medicó con antitérmicos y antibióticos sin resolver el cuadro. Ante la falta de resolución y la persistencia de la fiebre, elige cambiar de médico acudiendo al hospital. Muy poca información, un caso bastante corto, sin casi nada de información, pero que lo vamos a ir desglosando de a poco. Y se los traigo porque quiero que sepan, que estén atentos, que no siempre la fiebre es algo benigno, de resolución espontánea, o que se cura simplemente con dar un antibiótico cualquiera, sino que a veces reviste mucha mayor gravedad, y por eso lo vamos a tratar hoy en este video de endocarditis infecciosa. Cuando tenemos que darle una definición a la endocarditis infecciosa, tendríamos que basarnos en lo que es la etimología de su definición. Endocarditis nos habla de inflamación, infecciosa, que hay infección. Es decir, hay una infección e inflamación del endotelio cardíaco secundario a una colonización, por lo común bacteriana, aunque puede ser micótica, por ejemplo, y que obedece también a la presencia de, como les decía, clamidias, rickettsia, micoplasma, micobacterias o incluso algunos tipos de hongos. Es decir, que no siempre va a ser una bacteria. Y tengan cuidado, porque ustedes cuando lean sus libros se pueden encontrar con la endarteritis, que no es lo mismo, no hay que confundirla, sino que la endarteritis ya habla de algo más complejo, donde es la propia endocarditis infecciosa que afectó a los grandes vasos, como pueden ser la aorta, la arteria pulmonar, el conducto arterioso persistente, que provoca un cuadro idéntico a la endocarditis, pero va más allá. Acá les traigo unos datos epidemiológicos para que sepan en quiénes debemos pensar en una endocarditis infecciosa. Saber que ocurren 2 a 10 episodios cada 100.000 personas por año. Se da mayormente en hombres que en mujeres, en una relación 3:1. En personas de más de 50 años se diagnostica más del 50%. Tener en cuenta que los drogadictos son una gran causa en la edad de los 25 años. La causa en los 45 años se da más que nada por el Streptococcus viridans, y en mayores de 65 años se da en la ancianidad, es decir, a procesos degenerativos inmunológicos, sobreexposición. Tengamos en cuenta que en un paciente anciano tenemos más susceptibilidad a infecciones y que por eso pueden ocurrir esos cuadros. La mortalidad, bueno, es de un 15 a 38%. Actualmente se notó que disminuyó notablemente la incidencia por Streptococcus viridans, mientras que aumentó el estafilococo. Es decir, hay más incidencia por Staphylococcus aureus que Streptococcus viridans. Al mismo tiempo aumentó la incidencia de bacilos gram negativos y la infección por hongos. Después, en mi país hay que tener en cuenta que en la Argentina la mortalidad por endocarditis es de un 23,5%, es decir, que es bastante alta. Cuando hablamos de los factores predisponentes, tendremos que dividirlos en lo que son factores cardíacos y factores no cardíacos. En los factores cardíacos debemos tener en cuenta una válvula protésica, es decir, si se hizo un reemplazo de válvula en esa persona anteriormente. Si esa persona sufre de un prolapso en la válvula mitral, que aumenta la incidencia de endocarditis infecciosa. Si sufre una cardiopatía isquémica, cardiopatía reumática, disculpen, o una esclerosis degenerativa valvular. En lo que es los factores no cardíacos, nos encontramos con las leucemias, la cirrosis, los carcinomas. El lupus eritematoso sistémico es una causa. Recordemos que el lupus es una enfermedad autoinmune y lleva a generar cardiopatía reumática posteriormente.
una enfermedad de intestino irritable también, la predisposición de la diabetes, el tratamiento continuo y prolongado en el tiempo de corticoides y los trastornos inmunológicos. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de la endocarditis infecciosa? Bueno, voy a necesitar de dos cosas para que se produzca una endocarditis. Uno es la formación de un trombo. Para eso voy a necesitar que haya una lesión endotelial y que se forme un trombo fibrino plaquetario, que en ese momento va a ser totalmente estéril, es decir, no va a tener una infección. Y en segundo lugar, lo que voy a necesitar es justamente una bacteriemia que me produzca la infección de ese trombo. El trombo en sí, estéril, no produce destrucción valvular, pero sí lo que produce es que puede desprenderse y generar embolias, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a producir el trombo? Bueno, por lesiones endoteliales causadas por las causas que vimos arriba anteriormente, es decir, lesión valvular, cardiopatía reumática, cardiopatías degenerativas, tetralogía de Fallot, etc. Recordemos las otras causas no cardíacas, ¿sí? Que nos van a producir, por ejemplo, en los adictos a drogas endovenosas, la formación de una bacteriemia. Es decir, la bacteriemia va a generarnos a través de procedimientos invasivos o también de causa espontánea la infiltración de bacterias que van a llegar por el torrente sanguíneo a colonizar ese trombo previamente ya formado. De esta manera, con la virulencia y la adhesión al endotelio, se termina formando la endocarditis infecciosa. Entonces, de etiología, cuando hablamos de causas, tenemos la endocarditis infecciosa producida de válvula nativa, en una válvula nativa, la producida en una válvula protésica, la producida en adictos endovenosos, la endocarditis infecciosa nosocomial, es decir, dada en los hospitales, ¿sí? Gente que está mucho tiempo internada, es más propensa a generar una endocarditis infecciosa donde las bacterias causantes van a ser otras totalmente diferentes a lo que es una válvula protésica o nativa, por ejemplo. Y después está la endocarditis infecciosa, que es de difícil diagnóstico, ya que genera hemocultivos negativos. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico a través del laboratorio, nos encontramos con hemocultivo negativo, lo pasamos de largo y por eso termina siendo de difícil diagnóstico y la persona evoluciona hacia la gravedad porque no se la trata a tiempo. La endocarditis por válvula nativa tenemos dos formas de presentación. Una puede ser aguda y la otra subaguda. Cuando hablamos de una endocarditis aguda, nos referimos a aquella donde los síntomas se manifiestan en menos de 7 días, tiene un mayor aumento de la mortalidad y generalmente está dada por la colonización de Staphylococcus aureus. En lo que es la subaguda, la forma de presentación puede llevar semanas a meses, la mortalidad es menor porque es más silente, y generalmente está dada en un 80-90% por Streptococcus viridans, cocos gram positivo, enterococo y Staphylococcus aureus, y un 10% restante está dada por el grupo ASEC. ¿Qué es este grupo ASEC? Es un grupo de bacilos gram negativos que está dado por las siglas Haemophilus, Acinetomyces, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella quincae. Como pueden ver en el gráfico que les puse abajo, la mayor parte está dada por Streptococo y Staphylococo y también, bueno, una parte relacionada con los enterococos. Bien, la endocarditis infecciosa causada por una válvula protésica es aquella endocarditis que se produce sobre cualquier sustituto, ya sea mecánico o biológico, de las válvulas nativas. La endocarditis en este caso se puede presentar a las 5 semanas de poscirugía o
incluso durante el primer año posteriormente a la cirugía, es decir, los 12 primeros meses. Es decir, esto nos divide en lo que son tardías, más de un año, y endocarditis tempranas, menos de un año. Los factores de riesgo son la endocarditis en actividad en el momento de la cirugía, los reemplazos múltiples valvulares y la ausencia de administración de antibióticos profilácticos perioperatorio. ¿Qué microorganismos son causantes de esta endocarditis? Bueno, en las que son tempranas con duración menos de un año, deberíamos pensar en primer lugar Staphylococcus coagulasa negativo, correspondiente a un 30%, y Staphylococcus aureus, correspondiente a un 20%. Los hongos y el Streptovirans ocupan la menor parte, entre un 10 y un 5% respectivamente. Ahora, en cambio, en lo que son las tardías ya aumenta la incidencia de Streptococcus viridans en un 25% y el Staphylococcus coagulasa negativo pasa a estar en el segundo lugar. Y por último, el Staphylococcus aureus es menos probable, correspondiendo a un 10%. Ahora, en lo que respecta a las causas de endocarditis infecciosa por adictos endovenosos, tengamos en cuenta que asienta fundamentalmente en la válvula tricúspide, es causante de enfermedad valvular derecha, es decir, que afecta más que nada al corazón derecho y afecta al sexo masculino en su epidemiología mayormente, y está causada en el 50% por un Staphylococcus aureus, y generalmente se asocia a coinfección con VIH, virus B o virus C. Las endocarditis nosocomiales se producen a partir de las 48 horas de internación, luego de un procedimiento intrahospitalario en las últimas 4 semanas. El paciente que ya está internado adquiere la endocarditis en la internación, es decir, que no viene a la consulta y se lo interna por síntomas de endocarditis, sino por otras causas. Los factores de riesgo son el uso de catéteres endovenosos, que predispone a la infección de un Staphylococcus aureus, shunt ventrículo-auriculares, neutropenia, cirugías e internación en unidades de cuidados intensivos, quemaduras extensas, diálisis por fístulas arteriovenosas y inmunodepresión. Las fuentes más comunes son los dispositivos intravasculares infectados, es decir, se le implanta un dispositivo intravascular o un marcapasos infectado y ocurre la endocarditis, y también las heridas quirúrgicas. Como ya les decía, los microorganismos más involucrados en esto son el Staphylococcus, los Enterococcus y los Bacillus gram negativos, que está asociado también a catéteres y vías aéreas. Bien, ahora vamos a hablar de la endocarditis de más difícil diagnóstico y la de peor pronóstico, que es la endocarditis infecciosa con hemocultivo negativo. Y generalmente esto se da porque el paciente recibe una administración previa de antibióticos, ¿sí? Lo que hace es negativizar los cultivos porque se le está dando un antibiótico, sin embargo esos antibióticos no son los que van a remediar el cuadro de endocarditis, y lo que hace es enmascararlo y generando los hemocultivos negativos, lo cual a nosotros nos hace sospechar de otra cosa y no de la endocarditis en sí. Otras causas son los cultivos tomados hacia el final de un curso crónico, los microorganismos de grupo ASEC no suelen dar hemocultivos negativos, y la endocarditis causada por parásitos intracelulares, ejemplo las clamidia, y las endocarditis micóticas. Y por supuesto no nos debemos olvidar de el mal diagnóstico del laboratorio en busca del microorganismo. Pero lo más frecuente de todas estas causas es que el paciente haya recibido previamente una toma de antibióticos. Y bueno, esto ya lo habíamos visto antes, se los había nombrado.
La endocarditis por el grupo ASEC es ese que está dado por bacilos gram negativos, de los cuales incluye el Haemophilus, Actinobacillus o Actinomycetomycetans, difícil palabra, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella quincae. El problema de esto es que lleva 2 a 3 semanas para su aislamiento. Como les decía, suele dar hemocultivo negativo y la presentación clínica generalmente es subaguda, silente y casi sin sintomatología. Por último, les quiero hacer mención de la endocarditis micótica, en la cual están dados generalmente por las cándidas, donde tenemos las cándidas tropicalis que predominan en adictos endovenosos y la cándida albicans y la aspergilosis en los no adictos. Los factores de riesgo se los nombro acá: adictos endovenosos, pacientes sometidos a cirugías de reconstrucción cardiovascular y pacientes que recibieron antibióticos en forma prolongada. Bien, ahora basándonos en la clínica, podemos decir que este cuadro de endocarditis infecciosa va a causar con fiebre, la mayoría de los casos, es decir, síntomas relacionados a la infección, tenemos la fiebre fundamentalmente, e incluso generalmente es la única, pero también puede estar acompañado con astenia, adinamia, pérdida de peso, cefalea, mialgias, lumbalgias, cervicalgia y síntomas relacionados a la lesión valvular. Soplos en el 80%, múltiples síntomas por embolia. Recuerden que los trombos generados en la endocarditis pueden dar embolias y generar ACV, pérdida de la visión borrosa, pérdida de visión, generando visión borrosa, infarto renal, infarto esplénico, etc. Antes, en los libros de semiología viejos, siempre se hablaba de una triada, en la cual, ahora no me acuerdo el nombre de la triada, pero tenía siempre, la triada se componía de fiebre, soplo y esplenomegalia. Es decir, que siempre había que pensar en una endocarditis cuando teníamos fiebre, soplo y vaso. Hoy en día también es así, es decir, que en un paciente nos encontramos con esplenomegalia, con fiebre persistente, de origen desconocido, y soplo cardíaco, nunca debemos descartar la endocarditis infecciosa. Y si lo hacemos es porque no estamos pensando. Entonces siempre hay que tener en cuenta esa triada de fiebre, soplo y vaso. Son los síntomas cardinales de una endocarditis infecciosa. Todo lo demás puede estar ausente o puede estar presente. Y recordar que generalmente la fiebre es el único síntoma. Otra de la clínica que nos podemos encontrar en el examen físico son las famosas manchas de Janeway y el panadizo de Osler y petequias retinales subconjuntivales, las manchas de Roth, la esplenomegalia como les nombraba, y síntomas relacionados también a la respuesta inmune, es decir, tener en cuenta la artromialgia, el hipocratismo digital y el factor reumatoideo positivo que nos puede detectar en un análisis. Y todos estos síntomas, claro, hay que relacionarlo con la causa. Si yo tengo un factor reumatoideo positivo, probablemente tenga una cardiopatía reumática como causa de base. Entonces, toda la sintomatología debemos tenerla en cuenta para ayudarnos a su vez a encontrar la causa y resolver el problema. Así que siempre relacionen, chicos, todos los síntomas con las definiciones y las probables causas de la endocarditis infecciosa. Bien, ¿qué exámenes complementarios voy a necesitar yo para hacer el diagnóstico? Recordemos que el diagnóstico se basa en la clínica, en los exámenes de laboratorio y en exámenes de imágenes. En lo que son exámenes de laboratorio, a nivel bioquímico, nos es bastante importante identificar la anemia, que está presente en un 70-90%. Generalmente esta anemia es normocítica normocrómica,
Después voy a subir un video sobre anemia. La leucocitosis con desviación a la izquierda en un 20 a 30%. Recuerden que tenemos, es una causa infecciosa, por lo tanto la leucocitosis va a estar presente. La proteinuria, correspondiente a un 50-65%, ¿sí? Esto está dado por lesión a nivel renal causada por la bacteriemia, aumento de la velocidad de la eritrosedimentación, aumento de la creatinina, factor reumatoideo positivo en aquellas causas reumáticas, inmunocomplejos circulantes, hipergamma-globulinemia y disminución del complemento en suero, es decir, una hipocomplementemia. Justamente si yo tengo inmunocomplejos, voy a tener una disminución del complemento que se une para formar estos inmunocomplejos y voy a tener una sustracción importante de lo que es el complemento C3 y C5 activado. Por eso voy a tener una hipocomplementemia. En lo que es estudio microbiológico es obligatorio hacerle hemocultivo a ese paciente. No uno, sino 2 a 3 hemocultivos, que tienen una positividad del 95%. Y lo voy a cultivar en medios aerobios y anaerobios. Las extracciones las voy a hacer dentro de las 3 primeras horas, dentro de una endocarditis aguda, y dentro de las 6 en unas subagudas. Las tomas las voy a esparcir entre 30 y 60 minutos cada toma, porque puede ser que la primera toma me dé negativo, y no me puedo quedar solamente con ese resultado, sino que las 2 tomas siguientes pueden generar positividad, y con 2 tomas ya es suficiente para diagnosticar la endocarditis. Con una, bueno, voy a tener que volver a repetir hemocultivos y ayudarme también con imágenes y la clínica. Eso lo vamos a ver más adelante como es el criterio diagnóstico. Pero siempre hagan 2 o 3 muestras seriadas con un esparcimiento entre 30 y 60 minutos, ¿sí? Y se cultivan en medios aerobios y anaerobios. Estas deben observarse durante 4 semanas y hacerse tinciones de Gram en forma periódica. Y también le voy a hacer un urocultivo, porque también el medio de entrada de la bacteriemia puede ser a través de una infección urinaria. Entonces voy a tener que hacer un urocultivo. Otros estudios, en lo que es estudios de imágenes, vamos a tener el electrocardiograma, que podemos encontrar alteraciones que son inespecíficas, podemos encontrarnos con un bloqueo auriculoventricular, un bloqueo de rama izquierda, o identificar lesiones isquémicas por embolias coronarias, pero es de escasa utilidad, aunque puede ayudar al diagnóstico, es de escasa utilidad en lo que es endocarditis. La RX de tórax, que podemos encontrarnos con signos de insuficiencia cardíaca, aumento de la relación corazón-tórax, ¿sí? Una pericarditis, imágenes acinales múltiples, embolias sépticas en las endocarditis infecciosas derechas. Pero, ¿con qué estudio de imagen me quiero quedar yo fundamentalmente? Con el ecocardiograma. Va a ser el gol estándar para el diagnóstico de una endocarditis, es decir, que siempre vamos a tener que utilizarlo. El diagnóstico de endocarditis infecciosa a través del ecocardiograma se hace de 2 maneras. Podemos nosotros hacer un eco transtorácico o un eco transesofágico. Obviamente que el eco transesofágico va a tener mayor sensibilidad y especificidad que el transtorácico. Pero ¿qué pasa? A veces con hacer un transtorácico nos alcanza. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a quedar con la imagen, sino que si tenemos una clínica que nos guía hacia una endocarditis, un hemocultivo positivo y un transtorácico que si bien es de menos sensibilidad, ya con esto nos alcanza a nosotros para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿en quiénes vamos a hacer un transesofágico? Cuando tenemos duda diagnóstica, cuando la clínica no es del todo certera, cuando los hemocultivos todavía no los tenemos y nos da negativo, o cuando vinimos de hacer un transtorácico y nos dio negativo, bueno, en este caso sí, deberíamos hacer un transesofágico que seguramente nos va a dar positividad.
y nos va a descartar otras causas y vamos a cerrar el diagnóstico. Además, el ecocardiograma nos ayuda a pronosticar eventos clínicos mayores, es decir, nos ayuda a pronosticar el riesgo de embolia con vegetaciones que puede tener y detectar otras complicaciones. Bien, para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa tenemos que tener en cuenta los famosos criterios de Duke. Los criterios de Duke a nosotros nos dice que tenemos una endocarditis definida cuando tenemos criterios patológicos y criterios clínicos. Nos habla de que estamos ante una posible, pero no definida, endocarditis cuando tenemos hallazgos consistentes con la endocarditis infecciosa que no reúne los criterios de definición ni de rechazo, es decir, que estamos a medias. Y tenemos una endocarditis totalmente rechazada cuando tenemos un diagnóstico alternativo que explique las manifestaciones de la endocarditis y una ausencia de evidencia de endocarditis en cirugía o autopsia. No encontramos vegetaciones, el tratamiento con antibiótico cura en menos de 4 días, etc. En ese caso, nosotros deberíamos plantearnos otro diagnóstico y no endocarditis. ¿Cuáles son esos criterios patológicos que nosotros debemos reunir? Son la presencia, ya sea por hallazgo histológico, ¿sí? o por cultivo o cirugía, de vegetaciones, émbolos o abscesos. En los que son los criterios clínicos, puramente clínicos, debemos decir que tenemos que juntar por lo menos 2 criterios mayores o 1 mayor y 3 menores o 5 menores para diagnosticar endocarditis. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, los criterios mayores nos hace referencia a hemocultivo positivo, a ecocardiograma compatible con endocarditis infecciosa y presencia de soplos de regurgitación. Esos van a ser los 3 criterios mayores. Ahora, cuando hablamos de criterios clínicos menores, hacemos referencia a fiebre mayor de 38 grados, factores predisponentes como la drogadicción endovenosa, enfermedad cardíaca subyacente, fenómenos vasculares como embolias, hemorragia conjuntival, manchas de Janeway, aneurismas micóticos, factores inmunológicos, panadizo de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo positivo, evidencias microbiológicas, ¿sí? Hemocultivos que no cumplen con las condiciones previas y ecocardiograma compatible pero que no cumple con los criterios previos. Todas estas son criterios clínicos menores. Es decir, que para el diagnóstico clínico precisamos 2 criterios mayores o un criterio mayor, 3 menores o 5 criterios menores. Y por supuesto hay que agregarle los criterios patológicos. Y puede ser que cumpla con los criterios clínicos pero no con los criterios patológicos o viceversa, y ahí estaríamos en lo que es una posible endocarditis pero no confirmada, y puede ser que no cumpla con ninguno de los criterios, que no llegue a cumplir los criterios y tendríamos que pensar en otro diagnóstico. Por eso, como les decía, es importante saber que en una endocarditis infecciosa con hemocultivo negativo conlleva por error diagnóstico a un peor pronóstico por una dificultad en el inicio del tratamiento y bueno, y hay que estar muy atento a eso, y la anamnesis es fundamental para saber, por ejemplo, si ese paciente anteriormente a la consulta ya estaba tomando otra medicación que nos enmascare el cuadro. Bien, pasando a la parte de tratamiento, debemos pensar que nosotros tenemos un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. En lo que respecta al tratamiento médico, el objetivo es alcanzar la curación mediante la esterilización de las vegetaciones. ¿Cómo vamos a elegir nosotros el tratamiento?
teniendo en cuenta la forma de presentación clínica, es decir, si fue aguda o subaguda, la válvula que está comprometida, no es lo mismo derecha que izquierda, y si es nativa o protésica, la identificación del agente causal y las características microbiológicas, es decir, un gram positivo o un gram negativo, un estafilococo o un estreptococo. Las características del huésped, es decir, la edad, cómo está su función renal, antecedentes de hipersensibilidad a antibióticos, drogadicción endovenosa, etc. La adherencia al tratamiento instituido y el coste del tratamiento, porque no toda persona puede pagar cierto antibiótico. Bien, en las generalidades del tratamiento médico debemos tener en cuenta que hay que hospitalizar al paciente, hay que hacer la evaluación y los tratamientos iniciales, dar antibióticos bactericidas, pero antes del tratamiento debemos nosotros tomar hemocultivo previo a la adición de los antibióticos. En caso de que nos encontremos en una endocarditis aguda, iniciar el tratamiento empírico de inmediato. Ahora, si estamos ante una subaguda con un paciente que está clínicamente estable, que lo vemos, que nosotros que vemos que puede esperar un poco, podríamos tratar según el resultado del hemocultivo, es decir, esperar el hemocultivo para dirigir el tratamiento hacia ese microorganismo. En caso contrario, tratamiento empírico desde el inicio. Y la administración va a ser endovenosa o intramuscular si es que nos referimos a un tratamiento ambulatorio. Pero generalmente, como se hospitaliza el paciente, se da por vía endovenosa. Otra cosa que nosotros nunca nos debemos olvidar de pedir es la concentración inhibitoria mínima de aquella bacteria que fue aislada. ¿Para qué me sirve esto? Para saber si esa bacteria va a ser resistente o no al tratamiento que yo le voy a dar. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos ante un Streptococcus viridans o un Streptococcus bovis con una concentración inhibitoria mínima a la penicilina de 0,1 microgramos por mililitro, estamos hablando de que es una bacteria que no es resistente a la penicilina, ¿sí? En este caso entonces nosotros le podemos dar penicilina G sódica 12 a 18 millones de unidades endovenosa en 6 dosis durante 4 semanas, ceftriaxona 2 gramos endovenoso en 1 o 2 dosis durante 4 semanas, o una vancomicina también se usa, 30 miligramos kilo día en 2 dosis durante 4 semanas. En ese caso, la vancomicina está recomendada en aquellos pacientes donde son alérgicos a penicilina. Ahora, fíjense cómo cambia el tratamiento en aquellos pacientes donde el mismo microorganismo tienen una concentración inhibitoria mínima de la penicilina mayor a 0,1 microgramos y menor a 0,5 microgramos. Significa que es un poco más resistente a la penicilina, pero no del todo. En este caso, lo que hacemos en el tratamiento es dar penicilina G sódica de la misma dosis, pero le agregamos gentamicina a 3 miligramos kilo día por vía endovenosa en 3 dosis durante 2 semanas. O le damos vancomicina en caso de que sea alérgico a penicilina en una dosis mayor, 30 miligramos kilo día, endovenoso en 2 dosis cada 4 semanas. Y en caso de que los microorganismos sean más resistentes a la penicilina con una concentración inhibitoria mínima mayor a 1 microgramo por mililitro, debemos dar dosis más altas de penicilina G sódica asociado a gentamicina o vancomicina asociado a gentamicina. Ahí les dejo la tabla con las dosis y las semanas de medicamento. Bien, si estamos en la presencia de un enterococo, los medicamentos a utilizar van a ser exactamente los mismos. Ahí les dejo la tabla para que después ustedes miren tranquilamente
la dosis de antibiótico. Y en caso de nosotros aislar un Staphylococcus aureus en un paciente con válvula nativa, los antibióticos a utilizar van a ser cefalotina cefazolina, es decir, cefalosporinas de primera generación, en dosis de 12 gramos endovenoso, en 6 dosis, entre 4 a 6 semanas de duración. Gentamicina, 3 miligramos kilo día, ¿sí? Durante 3 a 5 días. O vancomicina asociado a gentamicina. Tener en cuenta que la vancomicina se recomienda en aquellos pacientes donde se aísla un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bien, en un Staphylococcus aureus de un paciente con válvula protésica, los medicamentos a utilizar son los siguientes, que se los dejo acá, y cambia el esquema porque cuando hablamos de un paciente con válvula protésica estamos hablando de un paciente que puede tener una mayor resistencia a la vancomicina, a la meticilina, es decir, meticilino resistente, y por eso se los asocia generalmente con vancomicina o cefalotina, gentamicina, rifampicina. Cuando nosotros aislamos un microorganismo de grupo ASEC, el esquema diagnóstico, el esquema del tratamiento, es ampicilina o gentamicina o ceftriaxona. Y en un tratamiento inicial con hemocultivos negativos en una válvula nativa, nosotros lo que hacemos es dar penicilina sódica asociado a cefalotina gentamicina. De esa manera tenemos el espectro cubierto hasta tratar de tener un resultado con un hemocultivo positivo. En un subagudo, como los microorganismos son diferentes, son diferentes en la mayoría de los casos, no siempre es así, vamos a dar penicilina sódica asociado a gentamicina. Y bueno, para terminar aquí les dejo el esquema de tratamiento sobre hemocultivos negativos sobre una válvula protésica, donde nosotros vamos a dar vancomicina, gentamicina, rifampicina. Y por último, para ir cerrando, en los adictos endovenosos, nosotros está recomendado dar antibióticos del tipo de la cefalosporina, cefalotina, cefazolina o gentamicina, ¿sí? Y ahí les dejo también las dosis y las semanas de duración del tratamiento. Por último tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico, donde la mortalidad de la cirugía ronda entre el 5 y el 30%, que durante la infección activa, la insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, hay persistencia de fiebre luego de 10 días del tratamiento, hay embolia sistémica, endocarditis infecciosa micótica, abscesos del anillo valvular y endocarditis precoz de válvula protésica. Todas estas son las indicaciones del tratamiento quirúrgico. Ahora, las complicaciones van a ser aneurisma micótico, aneurismas micóticos intracraneanos únicos y accesibles y abscesos esplénicos. Por último, para finalizar el video, me gustaría hablar un poco de la profilaxis, dónde está recomendada la profilaxis de antibiótico en aquellos pacientes que sufrieron endocarditis infecciosa. Y fundamentalmente, los procesos odontológicos es donde se requiere profilaxis antibiótica o del tracto respiratorio superior. Pero me quedo con los odontológicos, en donde ya sea una extracción dental, procedimientos periodontales, implantes, instrumentación de los conductos radiculares, colocación de bandas de ortodoncia, anestesia local, todo este procedimiento donde se presume que va a haber un sangrado, necesita profilaxis antibiótica. En el tracto respiratorio superior, en lo que puede ser una amigdalectomía o adenoidectomía,
intervenciones quirúrgicas que involucran la mucosa respiratoria o una broncoscopía. ¿Y cómo hacemos nosotros esa profilaxis? Bueno, con amoxicilina 2 gramos, y en el caso del paciente sea alérgico a penicilina, está indicado dar eritromicina 1 gramo, cefalexina 2 gramos o clindamicina 600 miligramos por vía oral, por vía oral 1 hora antes de, por lo menos, del procedimiento que se le va a realizar. O en el caso de los trastornos respiratorios, ampicilina 2 gramos, y en caso de ser alérgico, clindamicina 600 miligramos o cefazolina 1 gramo, que puede ser indicado por vía endovenosa o intramuscular 30 minutos antes. Y bueno, esto fue todo por ahora, espero que les haya gustado. Denle me gusta al video. Para finalizar, me había olvidado ya de lo que era el caso clínico. Pensaban que los iba a dejar sin la resolución del caso clínico, ya me estaba olvidando yo. Pero bueno, para finalizar el caso clínico, volvemos a ver el paciente, tiene 57 años, es decir, ya es un factor de riesgo. Si recordamos los factores de riesgo, es masculino, y que acude pues ya presenta solamente fiebre de 39 grados, no tiene otra causa aparente, según el médico de atención primaria que lo vio. Ahora bien, llega al hospital porque sigue con fiebre y le dieron antibióticos, no sabemos qué antibiótico le dio, eso tendríamos que consultarlo, así que estén atentos a eso. Y nosotros, bueno, le hacemos un correcto examen físico en el hospital, y un interrogatorio, y en el interrogatorio que le faltó hacer al médico de atención primaria, porque puede pasar, se le pasó por encima de que este paciente ya había tenido un reemplazo de válvula, ¿sí? Factor de riesgo clarísimo, que lo tuvo hace 9 meses, ese reemplazo de válvula. Y que en la ocultación nos encontramos con un soplo cardíaco. Seguimos el examen físico y nos encontramos con una leve esplenomegalia. Bueno, si recordamos la triada que yo les dije, ya tenemos esplenomegalia, fiebre y soplo. Característico pactón neumónico de una endocarditis infecciosa, y más teniendo en cuenta su antecedente. Claro, para el diagnóstico de esto, lo primero que voy a hacer es pedirle un estudio bioquímico, ¿sí? Donde voy a encontrar con una velocidad de eritro elevada, una leucocitosis. Le voy a pedir un estudio de hemocultivo, que va a ser seriado, 3 tomas, en los cuales una me va a dar negativo, la otra también me va a dar negativo, pero voy a tener una tercera toma que me va a dar positivo. Esto puede ser de que solamente tenga una toma positiva debido a los medicamentos que ya le había dado posteriormente el otro médico que lo vio, que le había dado antibióticos, en que me esté enmascarando el cuadro. Entonces, yo al tener una clínica bastante orientadora, un hemocultivo que de 3 me dio 1 positivo, le voy a pedir un estudio de imagen, un ecocardio. Y en este caso le voy a pedir un ecocardio transesofágico, si puedo hacerlo, porque tengo dudas diagnósticas todavía. No es que el hemocultivo me dio 2 de 3, sino que me dio 1 de 3. Y en el ecocardio transesofágico constato vegetaciones. Bueno, perfecto. Ahí pude hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa y la voy a tratar. A este paciente lo voy a internar. El hemocultivo me dio que tiene un Staphylococcus aureus, y como él tenía una válvula protésica, yo le voy a indicar rifampicina 300 miligramos 2 a 3 veces por vía endovenosa durante 6 semanas, o le puedo indicar cefalotina 12 gramos por vía endovenosa durante 6 semanas. Y con eso yo hice el diagnóstico y lo traté. Y bueno, con esto finalizamos. De verdad espero que les haya gustado el video.
suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo y si creen que debería ser otro tipo de video con otra temática, déjenlo acá en los comentarios. Desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo video.